Bueno, vamos a ir haciendo esta grabación por pausa para no cansar al tío, ¿verdad? Y también por los teléfonos ahí que a veces pues no podemos echarle tanto y poder subir sus videos. Esta es la segunda parte de esta entrevista, ¿verdad? Que le quiero hacer a mi tío y que de nuevo le doy gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad, ¿verdad? ¿Llueve ahorita? Está lloviendo, qué bonito, estamos en Tabasco, ¿verdad? Tío, yo quisiera que nos contaras, ¿verdad? Tú decías hace rato que mi abuelito, el primer hijo que tuvieron fue Juan, ¿verdad? Juan Vidal, y que desafortunadamente falleció. Cuéntanos después quiénes vinieron y de ahí, no sé, un poquito que nos contaras de tu infancia, que tú te acuerdas. Tú fuiste ya casi de los más pequeñones, ¿verdad? Pues sí, fíjate, de ahí, desde esa época que mi madre y mi padre quedaron solos, pues ya ve que la venida del segundo hijo, pues ya había más cuidado, ya tenían ellos más precauciones, porque los vecinos le empezaron a decir que habían que cuidar y poner rejitas para que no llegaran al río. De ahí nació Antonio, mi hermano Antonio nació, ya lo cuidaron más. Resulta que mi hermano Antonio ya sé que también se estaba ahogando, no sé cómo, y lo rescataron también. Era un arroyo muy poderoso. ¿Es el río que hoy conocemos? No, era más grande. El arroyo del Macayo es cuando vamos por acá, don Antonio Vidal, y pasas un puente ahí que hay le decíamos Sangradera, pero es el arroyo del Macayo, que divide Tabasco y Chiapas. Luego de ahí nació mi hermana Rosa, ya hembra, y se llama Rosa porque la hermana de mi papá se llamaba Rosa, y Rosa se quedó. Luego, después de Rosa, nació mi hermano Carmen, que fue el tercero de que se venía logrando ya. La cuarta fue mi hermana Margarita. La quinta, mi hermana Panchita, que fue la que también estudió aquí en Reforma. Y la sexta, el séptimo, fui yo el sexto, que ya fue cuando nos venimos a Chiapas, pasando nada más el arroyo. Ah, ustedes vivían de aquel lado. De aquel lado, sí. ¿Por donde está la escuela, por esa parte será? No, pasando el arroyo. Hay un divide el arroyo. Ese arroyo, pasando de ahí, de entrar acá de don Antonio Vidal, hay un puente ahí. Ahí termina y empieza Macayo y Naranjo. Y acá es Macayo, Chiapas. Ya. Bueno, entonces de ahí para acá mi papá ya hizo casa aquí en el terreno de mi mamá, porque ya estaba ya la finca de los Colorados, pues ya ya empezó mi papá a hacer la primer casa. Ya después de que yo nací, ya nació Mercedes. ¿Cómo en qué fecha se casó o se juntaron mis abuelitos? Más o menos. Sí. Pues mira, ahí sí no te puedo decir porque nunca, pero casi que me decía mi tía que mi mamá se casó de entre 13 y 14 años, se la llevó mi papá, chamaquita. 14. ¿En qué años serían aquellos? Pues quién sabe en qué años. Mi tío Antonio, ¿cuántos años tenía? 90. Mira, yo mamá era del 40. Bueno, yo soy el 35. 35. Porque antes después de mí, después de Mercedes, murió un niño, nació muerto. Ya de ahí nació María, que fue la única. Digamos que son como en los años 20, más o menos. Sí, no menos. Sí, por nació mi tía Rosa. Antonio. Entonces, ya de ahí empezamos nosotros, y la anécdota que te quisiera decir es que cuando nosotros venimos al Macayo, mi papá hizo una casa enorme, grande, el pretil era grandísimo así, había que hacer escalones por el agua, ¿no? Y en una noche quedamos sin nada, se las quemaron. Quedamos sin nada. De ahí se hizo otra casa, ya íbamos creciendo, se la llevó el río. Mi papá hizo otra casa más adelante, y cuando tenía una casa ya hecha para que hizo como una escuela, que quería que nosotros tuviéramos una maestra que le pagaba $1 diario para que nos diera clase a nosotros los puros Vidales ahí. Y viene una creciente y la derrumbó toda vez. Esa creciente es el mismo río que el mismo río. Salía del cabo. Sí, salía. Entonces de ahí mi papá hizo la casa de donde ya salimos nosotros, ya crecimos, que lo establecimos. Pero el día que se entrenó, te digo como anécdota, en la creciente llegó hasta la arriba del Tapanco. Madre, como unos 2 metros más o menos. Sí, pero horrible. Decíamos nosotros llorábamos, qué pecado tenemos nosotros, porque
nos ha ido tan mal, tan mal, tan mal, tan mal. Y ahí empezamos nosotros, ya nosotros, mi hermana María ya estaba chiquita todavía, ahí llorábamos nosotros pues de ver la situación de mi papá, que no podía levantar porque era escasa, se la llevaba el río y todo eso. Y ese río, ese río actual, que más adelante voy a platicar por qué, porque no había el río tampoco ese que está ahorita, era otro, era el de allá grande que llegaba, que daba la vuelta a Cuyulapa. Ya. Te voy a interrumpir, miren, dijimos hace rato que es noviembre 15 del 2020. Y fíjense que actualmente, ahorita en estos días, vamos a decir así, en los últimos 15 días prácticamente, Villahermosa ha sufrido una de las crecientes más grandes, ¿verdad? Porque este ha sido un año, yo no me acuerdo, de niño no me acuerdo, pero ha sido una de las crecientes quizás de las que el tío habla, ¿verdad? Ya, yo me imagino, en aquellos tiempos no existía ni la presa que le llaman la angostura. Bueno, ya la angostura se oía. A lo mejor, pero todavía no estaba. No estaba. Luego sigue Malpaso. Chicoacén. Malpaso. Chicoacén es, ¿verdad? Ah, sí, bueno, de ahí para acá. Y de ahí Malpaso. De este lado viene Malpaso. Primero fue Malpaso, luego Chicoacén, luego Peñita. O sea, hay prácticamente como 3 o 4 presas. Cuatro hidroeléctricas que están ahí, que retienen el agua, que almacenan, entonces regulan, vamos a decir, el agua que cae. Entonces, imagínense ustedes si hoy no existieran esas presas, pues eso sería una cosa tremenda. Lo que está pasando, que dice mi tío, en algunas zonas de Tabasco está sucediendo, las casas están hasta el tope, ¿verdad? Y ahorita precisamente sigue lloviendo, ¿verdad? Coincidencia. Entonces, mi mamá decía que mi abuelito le gustaba trabajar mucho la tierra y sembraba siempre maíz, frijol, y siempre tenía ahí. Y que decía, ella contaba sus anécdotas, que mi abuela se enojaba porque llegaba la gente de don Hernán, no tendrá usted maíz, don Hernán, no tiene usted frijol. Entonces él le daba a la gente. Y decía a mi mamá, pero ¿por qué le vas a dar si ellos no pueden trabajar, si ellos pueden hacerlo y no lo hacen, no prevén? Y mi abuelito siempre esa generosidad, yo pienso que aprendimos cosas de ellos, ¿verdad? Entonces siempre él. Fíjate que mi papá tenía esto, ¿no? Cuando nosotros llegamos ahí, a ese lugar, estaba limpio, eran montañas, se puede decir, ¿no? Y mi papá, nosotros traíamos naranjas de los vecinos de allá del Carmen, que le decían la finca el Carmen, que era un Nicho Morales. Traíamos los morrales de naranja y mi papá agarraba los mazos de fruta y sembraba todo lo que fuera, sembró su cacao, sembró su motelar, todo. Y le decía a la gente, a mi papá que estaba loco porque todo el tiempo mi papá estaba sembrando maíz, todo el tiempo. Y me acuerdo de una ocasión que había como una hectárea de camalotal y ahí él llegaba mojadito porque no usaba nada más que la pura camisa de manta. Esa es su ropa de él, manta y mezclilla. Y le decían, está loco don Hernán, ¿por qué está haciendo esa milpa que hoy no es tiempo? Pero se daban unas milpas, chuchín, que mi respeto, eran mazorquerías buenas. Y la gente, sí, tiene razón lo que decía María, es cierto, porque ya lo vivimos, ¿no? Venía la gente a prestarle, pero nunca se la devolvía. Le prestaba, venía un señor con su mostal que me dijo don Hernán que yo pasara con un chayote, un saco se llevaba. Si era de yuco, un saco. Si era de camote, un saco. No llevaban de poquito. Ella me decía que mi abuelo había construido, con esas crecientes, ya preveía, se acercaba la creciente y ya subían todo para arriba. Dice, molíamos aquí el pescado ahí abajo porque caía el maíz, dice. Sí. Y veíamos pasar, dice, en el río, las maderas grandotas, porque me imagino que allá en Chiapas, los aserraderos, sí. Y encima de la madera pasaban puercos, pasaban animales de corral, vacas a veces, ¿cómo? Sí, se las llevaba el río, dice, mira ahí, el que la agarraba, le agarraba, dice, digo, esas crecientes de que yo digo, pues nosotros nos tocó, gracias a Dios, vivirlas, ¿no? Nosotros llorábamos porque salíamos al río y veíamos el mar, era un mar, ¿no? Pero no salíamos afuera,
sino los agarramos de los palos con los cayucos, porque también estaba arriba el agua en el... Bueno, era de cómo no me te puedes imaginar tú, la angustia que nosotros vivíamos de ver el mar pues desbordado y todo era mar y las milpas hundidas. Ahora, y tío, ¿y eso era cada año o era...? Cada septiembre empezábamos a sacar lo que teníamos de maíz al tapanco, se subían las yucas, por lo que se sacaba, las camotes, la yuca, los plátanos, calabaza, la castaña, todos al tapanco, para prevenirnos Porque ahorita las crecientes que estamos viviendo en Tabasco, esas crecientes fuertes son cada 10 años, más o menos, que yo me acuerde, no sé si, pero no tan seguido como una inundación. No, era año con año, nosotros era año con año. Decía, vas a sembrar maíz, pero permita que en septiembre lo esté sacando porque vienen las crecientes. Ese era lo que tenía. Bien, una de las anécdotas que mi mamá me contaba también, se me hizo chistosa, que dice que la gente llegaba, a veces mi abuela decía, allá, nomás con los ojos, para no estar ahí en la plática de los grandes. Y que en una ocasión les dijo, váyanme a cortar las alas a los patos, dice. Para los que no saben, aquí en Tabasco, ¿verdad? Los patos les gusta volar, entonces cuando llegué a cortar las alas, quiere decir las puntas, para que no vuelen, porque si no se elevan y se van a veces, ¿no? Pues no sé yo qué edad tendrían, pero dice mi mamá que se fueron ustedes y les cortaron con una tijera aquí las alas. Y entonces mi abuela platicando ahí, alguien la fue a ver, y que llegó mi mamá, mamá, es que los patos se caen. Y ella no le hacía caso, y mamá, los patos se caen. Y entonces mi abuela se levanta y va a ver que en lugar de cortarle la punta a las alas, le habían cortado las alas. Que le dieron una buena, yo no me acuerdo, dice ella, no sé si tú estabas ya... Sí, esa fue una historia que nosotros la guardamos siempre porque Mercedes era uno de los que no sabía, pues aquí él pone un palito y le había y ahí para la ala, pues. Entonces al cortarle a dos patos, María empezó a gritar porque por qué le cortaba tanta la ala, ¿no? Y fue María a acusarnos con mi mamá, y mi mamá ya te imaginas cómo nos puso. Mi papá no nos cuereaba, la que nos cuereaba mi mamá. Mi papá tenía un tamarindo que había sembrado 2 matas y dice, para que te colguemos la maca así, pero ese tamarindo hacían unas bejucos así que el retoño, ¿no? Y cortaban uno y nos daban uno, que ese era un cuerazo de lo más duro, ¿no? Una ocasión vinieron unas visitas con mi mamá a mi papá, gente que era de la finca de los de allá de arriba, ¿no? Del Macayo, amigos de mi padre, de infancia y todo. Y dijo mi hermana, le voy a medio amarrar la hamaca para que se barraje. Y efectivamente el señor ese lo que fue a la hamaca y se pegó una ventilla y se fue allá. Y nosotros fuimos a ver los acaguales a reírnos, ¿no? Pero no sabíamos lo que nos esperaba por la ida de esos señores, porque mi papá se dio cuenta que estaba mal amarrada la hamaca, ¿no? Entonces éramos chamacos, no sabíamos ni qué era béisbol, ni qué era. Las únicas canicas las hacíamos de barro nosotros sí, porque no teníamos acceso a nada, todo era cerrado. Cuando llegó el primer radio, mis hermanas dijeron, vamos acá, don Nicho, se oye un aparato así, y fuimos. Y como mis hermanas estaban solteras, los muchachos de ahí, no, vamos a encender el radio ahí. Y decía uno, ya se oye cantar. Bueno, nosotros sabemos qué cosa era eso. Estábamos tan cerrados que en esa época, te estoy hablando del 40, yo 10 años ya, 42, 43. Entonces yo ya me daba cuenta de todo esto, ¿no? Mis hermanas eran tan ingenuas que una vez le dijeron no sé a quién, a mi hermano, llévate, dice, anda en camino a la muchacha, dice, hasta más ya que no le dé miedo. Ahí si le sueltas el zorro, ya sabes. Y soltarle el zorro era enamorarla, ¿no? Pero mi hermano vino, ¿y qué cosa es el zorro? Yo nunca encontré ni un zorro. Éramos tan, bueno, pues no había una cultura que hasta que llegó la maestra nos empezó a decir, pues ya a enseñarnos, que después se fue porque mataron su familia y se regresó.
¿Y el primero que se casó quién fue? Mi hermana Rosa. Ella, mi tía. Mi tía, sí, tu tía. Luego se casó Antonio, luego Carmen, Ajá. y luego que ahí fueron Margarita, luego Pancha, y ya luego yo me casé, y el último que se casó fue Mercedes porque tu mamá se casó antes con Esteban.